Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Ciudad, un podcast de AGS Visión Inmobiliaria, un espacio pensado y creado para analizar y discutir distintas noticias de la industria del rubro. Para este día vamos a abrir la conversación sobre cómo los cambios normativos están transformando comunas fuera de Santiago. Hoy día vamos a hablar de las regiones, cómo lo son las ciudades como Pichilemu, El Tao y Quillota. Para eso estamos con nuestro panel de expertos, con Esteban González, director de estudios, y con David Briones, jefe de asesoría estratégica, para analizar todos estos temas. Para partir, me gustaría preguntar un poquito sobre qué está pasando particularmente en estas ciudades más costeras, por decirlo así. Sí, hola Carla, hola David. Quisimos buscar las comunas que están más dinámicas en cuanto a planificación territorial. Justo hay 3 comunas que son de las provincias costeras. Quillota, por un lado, que pertenece a la quinta región y que está en un proceso de modificación de su plan regulador en la etapa de anteproyecto. Y Pichilemu y El Tao, parte del litoral central, El Tao. Pichilemu, una comuna muy dinámica que ha crecido, se ha duplicado su población en los últimos 10-15 años. La pandemia fue una de las que más creció y que también está empezando un proceso de modificación normativa. Y coincidentemente estas 3 comunas tienen procesos de participación ciudadana que terminan en el mes de junio. Falta poco. Están en procesos abiertos. Y como tú dijiste al principio, nosotros no solamente queremos analizar los planes reguladores, sino también tenemos una función de informar. Claro, y este Café Ciudad también es parte de este Café de Ciudad, es poder comunicarle muchas veces a la ciudadanía. Hay grupos de intereses, hay vecinos, hay juntas de vecinos, hay propietarios, hay sostenedores de tierra, que muchas veces ven mermados sus propósitos futuros de desarrollo producto de modificaciones de planes reguladores que muchas veces no están bien calibrados. Y esa calibración se hace en conjunto con las autoridades técnicas y políticas, participando activamente en los procesos de consulta pública. Y por eso nos parece tan importante anunciar con bombo y platillo a toda la ciudadanía, ojalá que cada vez más haya más auditores de este Café de Ciudad, y que de forma activa, informada, se pueda mejorar las propuestas que se están desarrollando en cada una de estas comunas. Claro, y bueno, ahí nombrabas también Pichilemu, que es una comuna, un sector que ha crecido mucho. Bueno, después de pandemia mucha gente viajó para estos lados para poder vivir y ha crecido bastante. Ahí, David, también si no me pudieses como aportar a saber cómo están estas comunas. Sí, claro. Hola, primero que todo, Esteban, Carla, nuevamente compartir en este Café Ciudad. Era necesario esta actualización o esta modificación general, sustantiva dentro de estos planes reguladores. El plan regulador comunal del Tao data del año 2004, ¿ya? Y en el caso de Pichilemu del año 2005, en el caso de Quillota de 1965, ¿ya? Entonces tenemos más de 20 años, ¿cierto?, de que no se hacían modificaciones sustanciales. En el caso, por ejemplo, de Pichilemu se habían hecho algunas modificaciones específicas menores, pero dada la vorágine, ¿cierto?, los cambios sociodemográficos, etcétera, que mencionaba Esteban, era necesario, ¿cierto?, hacer una actualización respecto al instrumento normativo, ¿ya? Hay un tema ahí que cuando hablamos del borde costero muchas veces hablamos de fragilidad ambiental, hablamos obviamente de espacios naturales, de áreas verdes, etcétera. En el caso de Pichilemu, creo que, de modo personal, creo que la modificación hace ciertos ajustes pequeños, ¿cierto?, al plan regulador comunal. Vale decir, no es una modificación completa al plan regulador, son pequeños ajustes sustanciales en ciertos sectores de la comuna. Yo creo que nos quedamos un poquito cortos respecto a esa modificación, a diferencia del Tao, que es una actualización completa, porque dentro como de los principios que debiésemos considerar en la planificación urbana es que si no lo regulamos, ¿cierto?, de alguna forma, alguien lo va a regular de forma irregular o de forma, en el fondo, inorgánica. ¿Vale? Es decir, no regular un territorio no significa que ahí no va a ocurrir nada. Ya sabemos, por ejemplo, en todo el sector norte, el borde costero está todo lleno de tomas. Entonces, a veces los planes reguladores toman una posición de, mira, voy a hacer pequeños ajustes, no voy a querer regular mucho esto, pero finalmente sabemos por las dinámicas urbanas que puede que hayan tomas o puede que se desarrollen de manera informal los terrenos. Entonces, o parcela en el caso de Pichilemu.
o parcelas, qué es lo que está ocurriendo en todo el entorno, ¿cierto? Entonces, creo que no haberse dado la oportunidad, y han pasado más de 20 años que tiene este plan regulador comunal en el caso de Pichilemu, de haber actualizado todo el instrumento normativo, entendiendo el crecimiento poblacional, ciertamente que ha tenido, y otro tipo de desafíos que tiene Pichilemu, creo que es importante haberlo hecho. Pichilemu es muy parecido a Maitencillo en época estival, es decir, colapsa la vialidad, al final la gente se desplaza quizás en bicicleta, caminando, pero el tráfico no da abasto, la infraestructura soportante del pueblo no alcanza para todos los veraneantes que llegan. Es un destino muy popular, muy atractivo. David va con su tabla de surf. Pero es muy interesante lo que ha ocurrido como fenómeno Pichilemu. Producto de Punta Lobo, de la hora del surf. Se ha posicionado con un concepto muy grato para vivir, y hay mucha gente principalmente de generaciones jóvenes que han optado por irse a vivir a Pichilemu, no solamente de ir en verano o en ciertas fechas. Claro, ahí hablamos igual de otro tipo de calidad de vida también, tener una casa allá. Y estamos hablando de que en Pichilemu existe ya este crecimiento de densidad en el sector. ¿Qué otras comunas también, como por ejemplo el Tabo, tienen este mismo fenómeno? Sí, el Tabo también. Es decir, si uno se va al caso del Tabo, para segmentos medios bajos, el sector alto del Tabo ha proliferado con mucha autoconstrucción, con loteos brujos. Nosotros estuvimos viendo y analizando muchos loteos viviendas que no tienen recepciones definitivas, vale decir, que están en la informalidad, que son loteos que no tienen obras de urbanización, y por eso son calles de tierra. Y claro, la calidad de vida de mucha gente que optó por irse a vivir ahí se ve mermada porque llega gente que no está pagando los mismos costos que los que de alguna manera llegan de buena forma. Por eso es importante el caso del Tabo, porque el Tabo, cuando hablamos del Tabo, es el Tabo, el Tabito, el sector de Isla Negra. Es un litoral muy grande, con playas muy interesantes turísticamente hablando, y creemos que hay que regularlo bien, hay que darle una forma para que llegue gente. O sea, hay mucha gente que por los tiempos de distancia, con las nuevas autopistas que hay, es muy cercano a la región metropolitana, y desde esa perspectiva una buena planificación hace que la gente que va en verano pueda disfrutar de todos los atractivos que tiene. Perfecto. Y Esteban, también ahí David nos nombraba de que algunos tienen como su plan regulador, o estas acciones como se hicieron de manera completa. ¿A qué se llama o a qué se refieren hablando de eso? ¿Como no se ven todos los puntos en sí de un plan regulador, por ejemplo? Claro, como decía David, en Pichilemu son ciertos sectores que se están regulando. En el caso del Tabo, el intercomunal, que el satélite borde costero sur, si no me equivoco, ya incorporó más superficie al área urbana, y hoy día ese plan regulador está regulando toda la superficie urbana de la comuna, y que son grandes extensiones de territorios. Pero así como regula, también muchas veces lo que vemos es que a pesar de que son terrenos que son urbanos, muchas veces los municipios lo que optan es por darle muy bajas densidades, y lo que hacen al fin y al cabo es que no son terrenos que se pueden desarrollar urbanamente, pero que tampoco pueden desarrollarse agrícolamente. Claro, entonces quedan en tierra de nadie. Por eso es súper importante buscar una norma de equilibrio que permita y apalanque desarrollo, entendiendo que hay zonas de quebrada, zonas de riesgo, zonas de atractivos naturales que hay que proteger, porque este sector alto del Tabo es un sector muy topográfico. Pero las normativas, si es que les estamos dando normativas, tienen que ser normativas que permitan el desarrollo, si no van a ser terrenos con inmovilismo inmobiliario, y ya sabemos lo que pasa en esos terrenos. En esos terrenos con inmovilismo inmobiliario empiezan a proliferar los basureros irregulares, las tomas, la delincuencia. Bueno, entonces hay que buscar cuál es esa ecuación, que no es que nosotros la tengamos aquí con una varita mágica, sino que cada comuna, en virtud de su potencial de desarrollo, hay que buscar cuál es esa ecuación tanto de normas de zonificación como edificación que permiten apalancar un desarrollo equilibrado de esos territorios. Y Esteban, ¿qué cambios importantes también se están viendo en Quillota, por ejemplo? Quizás David, tú nos puedes ayudar más con Quillota, que lo están revisando ahí con el equipo. Bueno, en el caso de Quillota hay una modificación bastante antigua,
ya que lleva más de 6 o 8 años en tramitación. De hecho, estamos en etapa de anteproyecto ahora en la consulta pública que termina a fines del mes de junio, donde nosotros estamos participando, ¿cierto? Haciendo aportes precisamente a poder construir una buena planificación urbana, ¿cierto? Para los próximos años, entendiendo que es una comuna que, si bien ha tenido un crecimiento, ¿cierto? Población que está un poquito más arriba del promedio regional, igualmente es una comuna que tiene hartos desafíos, ¿ya? Es una comuna que tiene una componente más de primera vivienda, ¿cierto? De proyectos acogidos subsidio habitacional. El primer anteproyecto se publicó entre el año 2018 y 2019, vale decir, pasaron hartos años, ¿cierto? 6, 7 años desde que había una versión del anteproyecto y ahora recién se está sometiendo a consulta pública. Entonces, ha sido un plan regulador que le ha costado avanzar, pero que ahora ya está en la parte final del proceso probatorio, donde está la consulta pública, y ahí principalmente, que un poco lo que se conversaba es que un plan regulador fuera de Santiago, ¿cierto? Cuando estamos hablando de estos nómades digitales, en el caso, por ejemplo, del borde costero, o de la demanda que actualmente existe por el déficit habitacional, más allá de la visión que tenga, ¿cierto? Tiene que hacerse cargo de eso. Yo creo que ese es un tema re importante. Muchas veces, claro, uno va al borde costero y uno habla, ¿cierto?, con las comunidades, etcétera, y no quieren que lleguen más personas, pero hay que hacerse cargo de esa demanda, porque esa demanda, de forma regular o irregular, va a llegar igual. Y el rol en este caso, las municipalidades que tienen a cargo la planificación urbana comunal es tener planes reguladores que permitan organizar y ordenar ese desarrollo urbano. Porque cuando tú no haces la planificación la hacen en el fondo todas las personas, a su modo. Sí, complementando con lo que dice David, estas comunas costeras interiores, Quillota, Limache, Olmué, son comunas que han ido recibiendo mucha población que busca casa, vivienda unifamiliar, que no lo encuentra en el Gran Valparaíso, que ya no lo encuentra en Quilpué y Villa Alemana porque prácticamente está agotado para terrenos de desarrollo inmobiliario de casa, y que tampoco se está desarrollando activamente en el sector de Curauma. Entonces, para segmentos medios y medios bajos, mucha población de la quinta región ha optado por estas comunas interiores que tienen cierta gracia también porque tienen cercanía a diferentes centros poblados, han mejorado su infraestructura, está el Merval, y tienen una condición climática también, que no tienen esta vaguada costera de la mañana. Entonces tienen un clima bastante cálido y agradable para poder vivir. Entonces es parte de las decisiones de localización que la misma población va tomando en virtud de los precios de la tierra. Y muchas familias han ido optando por localizarse en estas comunas. Claro, igual ahí también entramos a otro tema como importante, que son los valores. Igual yo creo que puede existir una diferencia ahí entre, por ejemplo, irse a vivir a Pichilemu que irse a vivir a Altavo, por ejemplo. Sí, totalmente. Son diferentes los segmentos objetivos. Sí. Ahora, Pichilemu tiene una componente bien diversa, es decir, así como hay segmentos altos, medio altos y segmentos medios también en Pichilemu. En el caso de Quillota, yo te diría que es principalmente para segmentos medios, medios bajos. Ese es el foco del segmento medio bajo, yo diría que es lo más fuerte, la base de la pirámide. Oye, ¿y cómo influye esto en el interés inmobiliario o empresarial para estas distintas zonas? Es decir, en el caso de Quillota hay mucho interés. Es decir, hoy día los segmentos que están más activos son precisamente los de la base de la pirámide. Los proyectos de C19, de C49, son los proyectos que tienen subsidios del Estado o de interés público. Esos son los proyectos que más han germinado en los últimos 5 años. Y vemos que también este gobierno va a seguir con el mismo impulso. Ese es el foco de las políticas públicas en cuanto a vivienda. Y Quillota, bueno, es receptor de ese tipo de vivienda. Entonces, yo creo que ahí hay un buen mix de cómo poder resolver esto. En el caso del Tabo, no lo olvidemos también que hay mucha gente hoy día, y en Pichilemu también, de tercera edad, o que ya están en retirada, se podría decir, que busca sectores cercanos a las ciudades, claro, cercanos a centros de equipamiento, a salud, y que tengan buena conectividad. Y hay mucha gente que después de la pandemia se quedó a vivir en el Quisco, en el Tao, en Algarrobo, en Cartagena. Gente que se fue por 1 o 2 años y terminó viviendo en estas comunas. Entonces, yo creo que hay que pensar que en el futuro ese tipo de demanda va a seguir creciendo. Hoy día con la conectividad, con internet, no necesariamente toda la gente tiene que estar acá en Santiago con todas las problemáticas de smog, de congestión.
que tenemos hoy en día. Hoy día muchas cosas se pueden resolver digitalmente. Entonces, esos planes reguladores tienen que tomar en consideración esa visión de futuro, esa potencial idea de que los diferentes agentes dentro de una sociedad se pueden localizar donde más quieran de acuerdo a su proyecto de vida. Y yo creo que ese fenómeno va a ir creciendo cada día más, y independiente de los segmentos socioeconómicos, porque muchas veces hay muchas actividades que se pueden desarrollar de forma... Yo conozco psicólogos, maestros, profesionales de todo tipo que buscan y han optado por irse a vivir en zonas costeras o cordilleranas, buscando mejor calidad de vida. A algunos les ha resultado, a otros no, pero sí o sí hay mucha gente que se ha quedado. Y vemos que empiezan a proliferar colegios donde no habían colegios, que empieza a haber otro tipo de servicios, de comercio. Maitencillo es un caso muy icónico respecto a cómo Maitencillo ha ido mutando de segunda vivienda a un mix entre primera y segunda vivienda. Y eso mismo ha pasado en el litoral central y quizás en el futuro en Pichilemu. ¿Y qué riesgos pueden haber en el caso de que estas comunas crezcan y no exista también un plan regulador o no exista algo que establezca límites? Bueno, a ver, el plan regulador, los instrumentos de planificación territorial fijan las reglas bases, claro. Vale decir, dónde vamos a tener primera vivienda o segunda vivienda, alturas, densidades, zonas de equipamiento, zonas de riesgo, áreas verdes, vialidades, etcétera. Y en el caso de estas comunas que son de regiones más costeras. Claro, ahí, como comentaba Esteban, hay una presión. Y esa presión hay que ver cómo traducirla dentro del instrumento de planificación. Pero también tenemos un rol del Estado de la fiscalización. Ya, vale decir, cómo evitamos que efectivamente en zonas que no tienen las normativas, ¿cierto?, las condiciones territoriales para albergar vivienda, se pongan, ¿cierto?, ocupaciones irregulares. Ya, entonces hay un rol, ¿cierto?, del plan regulador que define dónde se pueden ubicar la vivienda, ¿cierto?, los diferentes tipos de equipamiento e infraestructura, pero también hay un rol importante del Estado a través de la municipalidad, etcétera, de poder regular que estas ocupaciones irregulares, ¿cierto?, no se asienten en lugares de riesgo, por ejemplo, que es el problema que hoy en día tenemos, no sé, en las ciudades costeras que tienen topografía importante, como Valparaíso, Viña del Mar, el Gran Concepción, etcétera. ¿Ya? Entonces, creo que ahí el desafío es cómo generamos estos polos que estén bien planificados en el borde costero, hacernos cargo de esa demanda, porque esa demanda, como se ha conversado acá, va a seguir creciendo. O sea, gran parte de los polos, ¿cierto?, en el borde costero se generaron por motores económicos, ya sea por la minería, por otro tipo por actividad forestal, etcétera. Entonces es inevitable que por temas turísticos, por las tendencias que hoy en día existen de temas digitales, ¿cierto?, nómades digitales, o que alguien ya no quiere vivir en las grandes ciudades, quieran migrar, y ahí tienen que encontrar obviamente una solución habitacional o una oportunidad de emprendimiento, ¿cierto?, que permita reactivar muchas veces algunos polos de borde costero que puede que estén un poco sujetos, ¿cierto?, al periodo estival. No hay que olvidar que muchos de estos polos también se activan solamente en verano. En verano, sí. Y durante gran parte del año, como no tienen otro tipo de actividad económica, no son una zona de interés, ¿cierto?, para que las personas vayan. Sí, yo concuerdo ahí con David respecto a esta pregunta que tú nos haces, Carla, pero porque, claro, uno podría tener la idea de limitar y decir, sabes que esta ciudad tiene esta capacidad y no crece más. Claro. Entonces, cuando tú limitas, lo que empieza a haber es una presión inmobiliaria, los precios empiezan a escalar, y el costo de la vida para cualquier persona que quiera vivir ahí se empieza a encarecer. Ahora, lo que ocurre cuando la gente de forma libre quiere localizarse en alguna parte del territorio, lo que tenemos que hacer, a mi juicio, es poder darle esa oportunidad, pero también pagar los costos de localizarse en un lugar que quizás es carente de infraestructura, equipamiento y servicios. Y para eso, hoy en día existen los incentivos normativos, también hay mitigaciones que permiten que los proyectos paguen por los impactos que generan en el territorio. Entonces, ¿cómo desarrolla un poquito más eso? Interesante. Sí, está la ley de aporte al transporte, al espacio público. En muchos planes reguladores hay zonas de desarrollo urbano condicionado. Vale decir que tú puedes crecer, pero tienes que pagar por eso, claro, impactos negativos que estás generando en el territorio. Esa es la lógica urbanística más liberal, en cuanto a que no restringimos el desarrollo, pero si yo me quiero localizar en un lugar que quizás la infraestructura está lejana, las conexiones sanitarias también están lejanas, bueno, localícese ahí, pero pague todo el costo de localizarse, claro, en ese lugar.
Lo mismo hoy día la ley medioambiental también te restringe mucho y te limita mucho. Los grandes proyectos que se están desarrollando en el territorio, en Lampa, en el sector de Puchuncaví, que son los más grandes en cuanto a superficie, que el proyecto Nueva Ciudad Modela y el proyecto Maratué, precisamente han hecho ese trabajo, que es un trabajo de largo aliento, de poder sacar y tramitar los permisos ambientales, urbanísticos y territoriales en todos los sistemas del Estado. Y tienen grandes restricciones y grandes mitigaciones que pagar para poder desarrollar esos proyectos. Qué interesante eso. No, de verdad que lo desconocía y yo encuentro que igual es positivo porque al final me imagino que estos mismos ingresos se deben ir para las respectivas municipalidades para pues, generarle también inversión a la misma comuna. Claro, inclusive hay un ejercicio que es el ejercicio del equilibrio presupuestario, en los cuales en algunos de los desarrollos urbanos condicionados se tiene que modelar cómo impacta en las arcas municipales el desarrollo de estos proyectos en el largo plazo. Entonces, la idea obviamente es que se generen ingresos positivos, porque hay ingresos negativos y positivos. Eso podría ser tópico para otro café de ciudad. Sí, totalmente. Lo que tiene que ver con los desarrollos condicionados y también lo que tiene que ver con los incentivos normativos. Hoy en día vemos que hay muchos planes reguladores con incentivos normativos y esos incentivos normativos, si están bien calibrados, van a permitir que esos sectores del territorio que se regulen mejoren la infraestructura basal que existe en dicha comuna. Claro, importante, poder crecer también. Así es. Qué bueno que pudimos hablar de regiones, qué bueno que pudimos hablar de distintas zonas. A veces siempre nos enfocamos en la región metropolitana, sus distintos planes reguladores comunales, pero hoy día quisimos hablar de algo distinto. Así que muchas gracias. Y bueno, como siempre, dejarlos invitados a que sigan nuestras redes sociales también. Si es que les gustaría igual que pudiésemos hablar, analizar distintos temas respecto a la industria inmobiliaria, también nos los pueden comentar. Nosotros igual felices de recibir también cualquier aporte. Así que muchas gracias por escucharnos y vernos. Hasta la próxima. Adiós.